buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por participar. En la clase de hoy vamos a resolver o vamos a hacer uso de las razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Bien, la unidad con la que estamos trabajando en esta ocasión sería de razones trigonométricas o resolución de triángulos rectángulos. De allí el ejercicio que vamos a resolver hoy. Bien, la actividad con la que se va a evaluar este contenido es la realización de una guía de ejercicios. Son 5 o 6 ejercicios, finalmente pues triángulos, que ustedes van a resolver y en los cuales pues van a colocar a prueba todo lo que hemos aprendido o lo que vamos a ir aprendiendo sobre las razones trigonométricas. Bien, en este caso tenemos esta figura, la cual se puede o se separa en dos triángulos, el que está en negro y el que está en azul. No sé si lo puedan visualizar. Bien, ok. La única diferencia en esta guía de ejercicios es que vamos a presentar, aunque ejercicios similares o de procedimientos similares, vamos a encontrar ejercicios diferentes porque ustedes van a tener que utilizar los dígitos de su número de cédula para poder, resolverlo. Bien, creo que así lo hacen en física, entonces ya saben, al principio de la actividad deben colocar pues su número de cédula y luego de eso colocar que la letra A corresponde al número 2, la letra B corresponde al número 3, la letra C corresponde al número 5, dependiendo de los dígitos de su cédula. Y lo que dice allí, si algún dígito es el número 0, deben cambiarlo por el número 3. Bien, por favor, no cambien los dígitos de su número de cédula, es necesario que la coloquen al inicio de la actividad. Bien, y obviamente lo que siempre les evalúo, la descripción del paso a paso, las operaciones que se hagan allí, describir cómo van realizando el ejercicio. Bien, no es que se coloque el enunciado y de una vez coloquen el resultado. Bien, vamos a hacer este ejercicio para no darle más largas y nos pueda rendir el tiempo. Tenemos el triángulo ABD y de una vez, o también tenemos el triángulo BAC, bien, o CAB, como quieran llamarlo. Generalmente se llama, o la letra que se coloca en medio del nombre, es donde nosotros encontramos el ángulo, bien, por eso lo llamé el triángulo ABD, porque el ángulo se encuentra en el vértice B, recuerden vértices, ángulos, bien, y lo llamé el triángulo, puede ser CAB, porque el ángulo se encuentra en el vértice A, o también podría ser el triángulo BAC, como quieran llamar. Ok, aquí me dan esta figura y me dicen que el lado BD, porque se representa con esta rayita. Recuerden que esto representa longitud o distancia. La distancia que hay entre B y D es igual a 10 por raíz de 5. Esa es la medida que me dan. Y lo único que me piden para solucionar este problema, no me están pidiendo todos los lados o todos los ángulos, simplemente me piden hallar el valor del cateto AB y del cateto BC. Bien, nos piden este lado y nos piden este. Continuamos, ¿sí? Nos piden entonces el lado AD y el lado BC. Pido disculpas, el internet está un poco lento. Bien, entonces, como nos piden este lado y solamente nos dan la medida de BD, ¿qué se me ocurre? Pues debo ver los triángulos, debo revisar qué lado tienen en común ambos triángulos, tanto el que está en negro como el que está en azul, para poder yo resolver mi ejercicio. Bien, generalmente se consigue el cateto que es común en ambos y con ello nosotros conseguimos lo que nos están pidiendo. Bien, entonces para hacer eso lo que hice fue separar los triángulos que les di allá arriba. Obviamente las mismas medidas, mismos nombres, lo único que hice fue colocarlos por separado. Bien, pero es exactamente lo mismo. Aquí vamos a revisar qué triángulo posee mayor información. Obviamente utilizamos el que tenga mayor información y ya con ese, obteniendo el lado común, que ya sabemos que es el lado AB, se dan cuenta, el lado AB del triángulo en negro es igual al cateto AB del triángulo azul. Aunque aquí está más pequeño, es solamente la imagen, ya sabemos que desde el inicio el cateto es el mismo. Bien, entonces voy a utilizar el triángulo
ABD, porque es el que tengo mayor información. Tengo lo que es la hipotenusa. Recuerden que si trabajamos con un ángulo en particular, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente y OE hipotenusa. Bien, entonces voy a trabajar con el triángulo en negro, porque de él pues tengo mucho más información. Vamos a recordar las razones trigonométricas. Bien, acá, seno de cualquier ángulo con el que yo estoy trabajando es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien, aquí tengo mi triángulo negro, voy a colocar nuevamente la información para poder resolver. Recordemos que una de las interrogantes desde el inicio del ejercicio es el lado AD, pero me interesa conseguir el lado AB para luego poder calcular el valor que me piden del triángulo azul. Bien, entonces tengo hipotenusa y ángulo, no tengo más nada. Voy a utilizar ya sea el seno o el coseno, ¿verdad? Para poder hallar o el cateto adyacente, o el cateto opuesto, perdón, o el cateto adyacente. Para mí, mi cateto opuesto es AD y mi cateto adyacente va a ser AB. Bien, recuerden que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo con el que yo estoy trabajando y el adyacente sería el que está más cerca de él. Bien, entonces voy a conseguir mi cateto opuesto y con eso consigo, digamos que, la primera interrogante de mi ejercicio. Para conseguir el cateto opuesto, teniendo la hipotenusa, voy a utilizar el seno. Obviamente, en este caso, como ya tengo el valor del ángulo, lo que hago es sustituir. Me quedaría entonces que el seno de 40, voy a resolver este en negro y el otro lo resuelvo en azul. Tengo que el seno de 45 grados, aquí ya sustituyo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Yo sé que mi cateto opuesto es el lado AD. Bien, lo voy a ir sustituyendo. Tengo entonces que el seno de 45 grados es igual. Cateto opuesto es el lado AD. Bien, acostumbren a colocarle la rayita que me indica longitud o distancia. Y la hipotenusa yo sé que es 10 raíz de 5. Bien. Ahora, despejo de allí, me queda que el lado AD, que es el que me piden, es igual a 10 raíz de 5 por el seno de 45 grados. AD es igual a 10 raíz de 5 por raíz de 2 sobre 2. Bien, ¿cómo sé esta información? En la guía didáctica pueden encontrar lo que es el valor para los ángulos pues, notables, o simplemente utilizamos la calculadora y colocan seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Bien, solamente hacen eso. Ahora, AD o el lado AD sería igual a 10, aquí el 2, recordemos propiedades de radicación, aquí sería un 1, ¿verdad? La multiplicación se hace de forma lineal y según las propiedades de radicación, si yo tengo la multiplicación de radicales del mismo índice, yo puedo colocar un solo radical e incluir estas en la raíz. Me quedaría entonces 5 por 2, 10, en un solo radical y esto. Y me queda que el lado AD es igual. Acá recordemos que se puede simplificar, 10 entre 2, 5, y me queda que el lado AD es igual a 5 raíz de 10. Que eso es aproximadamente, vamos a copiar cuánto es en forma decimal, es 15,81. Bien, vamos a tenerlo ahí como para luego verificar si eso es cierto. Bien, listo, ya conseguimos la primera interrogante de mi ejercicio. Ahora vamos a buscar el lado BC. Para conseguir el lado BC, recordemos que el lado BC es uno de los catetos del triángulo que está en azul, del otro triángulo. Y que les había dicho desde el inicio que nosotros debemos conseguir el valor del cateto AB, que es similar para los dos, para poder conseguirlo a él. ¿Por qué? Porque ya tengo cuánto vale AD, ya tengo cuánto vale BD, pero esta información no me sirve para conseguir alguno de estos. Entonces consigo AB y teniendo AB puedo conseguir BC, que es el lado que me están pidiendo desde el inicio. Bien,
Entonces, vamos a recapitular lo que hicimos, o vamos a resumir. Utilicé el triángulo que está en negro, utilicé el seno, y con el seno lo que hice fue conseguir el valor del lado AD. Este valor que conseguí lo voy a copiar a un lado para que no se me olvide. Bien, sería 5 raíz de 10. Ahora voy a borrar esto que hice acá y vamos a utilizar ahora otra razón trigonométrica. Si yo necesito el cateto adyacente de este mismo triángulo, bien, vamos a utilizar el coseno. Coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Ya sabemos que nuestra hipotenusa es 10 raíz de 5, que nuestro cateto adyacente es el lado AB. Bien, entonces sería coseno de 45 grados es igual, cateto adyacente es el lado AB, sobre la hipotenusa, que es 10 raíz de 5. Bien, hacemos lo mismo que hace un momento. El lado AB es igual a 10 raíz de 5 por el coseno de 45 grados. AB va a ser igual a 10 raíz de 5 por el seno, y el coseno de 45 es exactamente lo mismo, o valen lo mismo, sería raíz de 2 sobre 2. Bien, AB, la longitud del lado B va a ser igual a 10 raíz de 10, bien, recordemos que 5 por 2 es 10, lo colocamos dentro de un solo radical, acá hay un 1, la multiplicación se hace de forma lineal, y me queda que AB es igual a 5 raíz de 10. Bien, entonces ya sé que mi lado AB es 5 raíz de 10. Bien, generalmente cuando ustedes trabajen con triángulos y les den como de información que uno de sus ángulos es 45 grados, generalmente pues los lados son iguales. Ok, entonces ya tengo el lado AD, bien, ya tengo el lado AD, pero me falta el lado BC. ¿Tengo información ya para poder calcularlo? Sí, porque el triángulo pequeñito, o el triángulo que está en azul, de él tenemos el ángulo y tenemos que AB vale 5 raíz de 10. Bien, entonces, ¿qué información tenemos de aquí? Tenemos el ángulo y el cateto adyacente. Recordemos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, y este lado, que es el que está al frente del lado recto, recordemos que este es un ángulo recto, este lado se conoce como hipotenusa. Entonces tenemos cateto adyacente y ángulo, podemos utilizar, perdón, podemos utilizar el coseno, ¿verdad? Pero con el coseno calculamos la hipotenusa, y a lo que nosotros nos interesa es obtener este cateto opuesto. Como nos interesa solamente el cateto opuesto, pues por los momentos vamos a utilizar la tangente. Con la tangente involucramos al cateto opuesto y al cateto adyacente, y con ello nosotros podemos concluir nuestro ejercicio. Recuerden que más que hacerlo complicado o largo, es hacerlo sencillo y obtener lo que nos pide el ejercicio. Bien, entonces vamos a utilizar el triángulo que está en azul. Ya sabemos que esto vale 30 grados, que este es el lado BC, que es el que a mí me están pidiendo, que el lado AB vale 5 raíz de 10, tiene una longitud de 5 raíz de 10. Esta es la hipotenusa y yo sé que este es el cateto opuesto. Voy a hacer uso de la tangente. La tangente de 30 grados, aquí pues ya debo utilizar el ángulo que me están dando, va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya sé que el cateto opuesto es el lado BC y el cateto adyacente sería el lado AB, que calculamos hace un momento. Bien, entonces, utilizo la tangente de 30, consigo cateto opuesto, que es el que me están pidiendo. Sustituyo. Bien, vamos a hacerlo acá. Sería la tangente de 30 grados va a ser igual a el lado BC, que es el que desconozco, y el lado AB, que es igual a 5 raíz de 10. Bien, vuelvo a hacer el despeje.
5 raíz de 10 por tangente de 30, perdón, grados, ¿verdad? Entonces, ahora me quedaría pues simplemente calcular eso. BC, o el lado BC es igual a 5 raíz de 10 por la tangente de 30, que es igual a raíz de 3 sobre 3. Bien, esto lo pueden calcular o pueden encontrarlo con la calculadora o pueden utilizar la tabla que se encuentra en la guía didáctica. Bien, tenemos entonces que el lado BC es igual a 5 raíz de 10. Acá voy a multiplicar, ¿verdad? Sería raíz de 30 sobre 3. Acá pues no vamos a simplificar, simplemente lo dejamos así. Es aproximadamente, vamos a hallar ese valor, 9,12. Bien, y con ello ya conseguimos nuestro resultado. Ya sabemos que AD era 5 raíz de 10, ¿verdad? El lado AD, perdón. Y el lado BC es 5 raíz cuadrada de 30 entre 3. Bien, una vez que tenemos eso, podemos dar por concluido nuestro ejercicio. Recuerden que para poder llegar a esto, deben ir realizando cada procedimiento como yo lo hice acá y deben ir describiendo. En este caso, por cuestión de tiempo, pues no puedo escribirlo, pero vamos a irlo, mi explicación, pues la pueden ir copiando. Bien, recuerden, tomamos el triángulo que está en azul, lo pueden describir así, pueden utilizar el color que deseen, utilizamos la razón trigonométrica tangente porque vincula o asocia lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, resolvemos, bien, y con ello concluimos nuestro ejercicio. Si, por ejemplo, en algún momento algún ejercicio se los dan de esta forma y les piden el área de cierto triángulo, pues ustedes calculan la información que necesiten, que sería la base y la altura, y utilizan la ecuación de área para un triángulo, ¿sí? Que es base por altura entre 2. Si, por ejemplo, les piden resolver el triángulo rectángulo, pero no les especifican qué lado, deben encontrar todos los lados del triángulo rectángulo, ¿bien? De igual forma, hay unos enunciados que no presentan dibujo, no presentan el triángulo, deben dibujarlo. Pueden hacer en especie de borrador, ¿verdad? Pero siempre utilizando regla para pues, que visualicen un poco mejor cómo se haría el ejercicio que están resolviendo. Bien, cualquier duda pueden preguntarme y pues con mucho gusto les responderé. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Ajá, vamos a revisar rápidamente algo que está en el Classroom, cuarto año, acá. En la guía, le voy a explicar acá un minuto. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat o activan su micrófono. Sí, voy a borrar acá. Un momento. Recuerden que esta clase queda grabada y luego se sube al Classroom por si desean verla otra vez. De todas formas, en la guía didáctica hay ciertos links con los cuales ustedes pueden ingresar y ver cómo se resuelven o cómo otros profesores resuelven diferentes ejercicios. Bien, recuerden que todos los procedimientos son acertados siempre y cuando se hagan de la forma correcta. Bien, los ejercicios son 5, los estoy revisando. Bien, deben sustituir allí, como ya les dije, el número de cédula. Y hay uno en donde se involucran dos triángulos, es el tercer ejercicio. Dice, desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un edificio se observa con un ángulo de 47 grados.
Si nos acercamos tantos metros al edificio, la bandera se observa con un ángulo de 75. Calcular la altura a la que se encuentra la bandera. Pueden guiarse por el ejercicio, ¿bien? Pueden colocarle, acá el ejercicio es así. Este es un triángulo, acá hay otro, aquí presentan un ángulo de 47 grados, acá uno de 75 grados, y lo que les dan como información es que este lado vale X, es decir, que es desconocido. Para poder resolverlo, ustedes pueden asignarle nombres a los vértices, ¿sí? Pueden colocar que este es el vértice A, que este es el vértice B, ¿sí? Y este es el vértice C, como ustedes deseen hacerlo, y obviamente a este punto que se forma de la unión de esta recta con la base de este triángulo, pueden colocarle otro nombre. Ya teniendo los nombres en su triángulo, o por lo menos denominándolos, pueden decir que el lado AB es este, que este es el lado BC, que este es el lado DC. Algo importante, estamos trabajando con triángulos rectángulos, por ende, siempre vamos a utilizar seno, coseno, tangente. En algún momento puede ser que utilicemos el teorema de Pitágoras, que también se utiliza para triángulos rectángulos. Recuerden que el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, en algún momento puede ser que utilicen esto si ven que no es necesario la utilización de algún ángulo. Bien. Y cuando me dicen calcule la altura a la que se encuentra la bandera, nos están pidiendo es este valor, ¿bien? Entonces lo que deberían hacer, ¿verdad? Dice si nos acercamos tantos metros al edificio, es decir, nos están dando la distancia AD, ¿bien? En el ejercicio que está propuesto dice 1D, F metros. Esta es la distancia que les estoy dando. Recuerden, esto deben sustituirlo por los dígitos de su número de cédula, pero esta es la distancia que les doy. Ustedes que deben conseguir el valor de la altura. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar esta medida, ¿verdad? Sumándole a esta para poder lograr el resultado esperado. Les aconsejo ver el video que está en el Classroom. Bien, hay un ejercicio similar a él, donde obviamente no asoció esto con una bandera, pero sí se hace un procedimiento similar. Bien, allí está especificado y está descrito el paso a paso que debemos realizar para poder resolverlo. Recuerden de todas maneras que pueden escribirme por correo electrónico o por Classroom, aunque cualquier interrogante. Bien, con respecto a este ejercicio en particular que está en la guía, bien, les dije que es similar al que está en el Classroom, simplemente pues obviamente los valores de los ángulos son diferentes y el valor de esta distancia es diferente. Recuerden sustituirlo con los dígitos de su cédula y realizar el mismo. Okay, me despido ya. Bien, entonces, ya les mencioné sobre el ejercicio. Recuerden que cualquier duda, bien, pueden escribirme, y con respecto a los enunciados que no presentan triángulo, bien, deben visualizar cómo se vería más o menos esa situación, plantear el triángulo y con ello resolverlo, bien. Gracias pues, por participar en la clase. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, por favor. Y ya saben, pueden escribirme al correo electrónico o al Classroom. Chao, chicos.